20 a 27, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan todos juntos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, todos juntos, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, todos juntos. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Todos juntos. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Señor, le rogamos que bendiga esta enseñanza, Señor, que podamos aprender y practicar lo que está escrito, Señor, lo que aquí podemos ver, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Leímos la palabra de Dios. La palabra de Dios es real. Lo que está escrito aquí sucedió. Y aquí, hermano, nos habla de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y aquí, hermano, nos habla del poder de Cristo. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente. Se agolpó de nuevo la gente, hermano. Mire el versículo 7, capítulo 3, versículo 7, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Y luego, hermano, dice ahí en el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas, dice, él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y luego, hermano, vemos otra vez aquí en el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente. Y en estos pasajes hemos visto, hermano, el poder de Dios. El poder de Dios. Hemos visto las manifestaciones del poder de Dios. Primero, hermanos, vemos que la gente iba en gran cantidad, que mucha gente iba a buscar a Cristo. Hermano, cuando mucha gente va a buscar a Cristo, no es sino el poder de Dios. La gente no se junta nomás por juntarse. La gente se junta cuando verdaderamente el poder de Dios se manifiesta. Y luego, hermanos, vemos también que mucha gente fue sanada, ¿sí? Muchos eran sanados, dice ahí capítulo 3, versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, ¿qué dice, hermano? O sea, lo oprimían, caían sobre él, porque con solo tocarlo, hermanos, muchos eran sanados. Y luego, hermanos, vemos ahí también, versículo 11, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Vemos que los demonios se postraban delante de Jesús. Entonces vemos tres manifestaciones más, pero concisamente o en resumen, vemos tres manifestaciones del poder de Cristo. Vemos a las multitudes buscando a Dios, buscando la ayuda de Dios. Vemos, hermano, también la sanidad milagrosa, el poder de Dios. Y vemos también los demonios postrándose delante de Cristo. Y hermano, tú y yo necesitamos que ese poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Y te voy a dar siete cosas por las cuales el poder de Dios se manifiesta, hermano. Pero antes de pasar a esas 7 cosas, quiero que veas, hermano, ahí una cuarta cosa del poder de Dios. Capítulo 3,
versículo 27, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Sí, hermano? Ahí dice así. Y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, hermanos, cuando habla del hombre fuerte, hermano, la palabra de Dios, ¿a quién se está refiriendo de ese hombre fuerte? Dice ahí, hermanos, en el versículo 23, y habiéndole llamado, le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Dice el versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer. 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿A quién estaba Jesús atando? ¿Y a quién le estaba arrebatando las almas secuestradas Jesucristo? Al mismísimo Satanás. La palabra de hombre fuerte, hermano, es una palabra griega que se pronuncia ishoras, así, ishoras, que habla de un hombre fuerte de cuerpo, con músculos, violento, que se impone a la fuerza, un hombre así como Goliat, que los israelitas temblaban porque no podían contra él, era gigante, era fuerte, era poderoso, era hábil. Sin embargo, un hombre pequeño, joven, con el poder de Dios, lo tumbó y le quitó la cabeza. Cuando habla del hombre fuerte que es atado y que es sacado, hermano, está diciendo Cristo, hermano, que Él tiene el poder para sacar, para atar y para saquear los bienes de Satanás y para expulsar a Satanás. Jesús, hermano, tiene el poder de Dios, el poder de Dios. Y nosotros necesitamos ese poder, hermano, para poder hacer los grandes milagros de Dios. Estuve estudiando, hermano, la palabra poder en griego, la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. O sea, quiere decir un poder muy grande, ¿verdad? Una fuerza sobrenatural, un poder que emana de Dios, de una persona llena del poder de Dios. Un poder para hacer milagros. Un poder, hermano, que puede alcanzar riquezas. Y es cierto, porque David decía que de Dios son las riquezas, ¿verdad, hermanos? Un poder, hermano, que consiste en como si fuera una fuerza de millones de personas, un ejército increíble. Y dice, hermano, la palabra de Dios que Cristo tiene ese poder, el poder de Dios. Hermanos, hay diferencia entre el poder de la carne y el poder de Dios. Nosotros tenemos limitación contra el poder de la carne. Si nos ponemos a pelear contra el gobierno, pues podemos perecer, podemos ser de alguna manera hasta asesinados o encarcelados o nos pueden reprimir. Hay un activista de San Luis Potosí que está desaparecido y él siempre peleaba contra el gobierno y pues ya lo desaparecieron. Se puso a pelear con el gobierno y luego con los narcos y con todo el mundo y pues de tantos lo desaparecieron. Entonces, porque estaba peleando en la carne con el poder de la carne. Y ese es el problema tuyo, hermano, que a veces quieres alcanzar cosas, pero estás en la pura carne y no puedes. Porque el diablo, hermano, es más fuerte que tú. No es más fuerte que Cristo, pero es más fuerte que tú. Hermano, y te pones a pelear con personas diabólicas que tienen casi pacto con el diablo o hasta pacto con el diablo y vas a perder, hermano. Vas a perder. Te pones a pelear con una gente necia, te pones a pelear con un tonto, con un drogadicto, con un borracho, con un malhechor, con un narcotraficante y vas a perder porque te van a traicionar y te van a hacer daño. Porque estás peleando la carne. Mire por favor, Segunda de Crónicas 32. Segunda de Crónicas 32, por supuesto que a Jesús no le podían hacer nada. Él entregó su vida
porque él andaba en el poder de Dios. Segunda de Crónicas 32 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor, segunda de Crónicas 32, 8. Aquí una definición de lo que acabo de decir. Dice así, hermanos, desde el 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está, ¿qué hermanos? El brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudar y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vemos la diferencia, hermano. El rey de Israel no peleó en su carne, no peleó ejército contra ejército, sino peleó en el poder de Dios. Porque con el rey de Asiria y con toda la multitud estaba el brazo de carne, que había arrasado a todas las naciones de alrededor, pero no pudieron arrasar a Jerusalén en esa ocasión, porque Jehová peleó por Israel. Así que, hermano, nosotros necesitamos el poder de Dios. ¿Sí, hermanos? Necesitamos el poder de Dios. Hermano, el poder de Dios se manifestaba y se manifiesta a través de Jesucristo. Jesús reunía multitudes y Jesús todavía reúne multitudes. Jesús sanaba enfermos y Jesús todavía sana enfermos. Jesús sacaba espíritus inmundos y Jesús todavía reprende y saca espíritus inmundos. El poder de Dios, hermano, el poder de Dios se manifiesta a través de Cristo. Cristo pudo hacer lo que en Israel antes no se había escuchado, que alguien fuera capaz de sacar los demonios y de expulsarlos y sanar enfermos con solo tocarlos. Ese es el poder de Dios. Y ese es el poder que tú y yo necesitamos, hermano. El poder de Dios es puramente y primeramente a través de Jesucristo. Mira, Hechos capítulo 3, versículo 8. Hechos capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor. 3 capítulo 6 dice, Hechos 3, 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Cómo levantó a ese hombre cojo? En el nombre de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermano, tenemos que estrechar nuestra relación con Cristo. Tenemos que buscar conocer más a Cristo. Tenemos que tener más comunión con Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 10. Hechos capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 16, versículo 18. Hechos capítulo 16, versículo 18. Estamos hablando del poder que está en Cristo, hermanos. Hechos 16, 18, dice así, hablando de Pablo también sacando demonios, dice, y esto lo hacía por muchos días. Bueno, el 17 para que lo entendamos. Esta, una mujer endemoniada, una joven, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, hermano, en el 16 que había una jovencita, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
otra vez, ¿en qué nombre sacó Pablo este demonio de esta muchacha? En el nombre de Cristo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Entonces, el poder está en Cristo, hermano. ¿Y por qué explica tanto, pastor? Porque, hermano, la iglesia a veces nos ocupamos en, bueno, vamos a aprender la familia y vamos a aprender de finanzas y vamos a aprender de muchos temas, hermano, y dejamos a un lado a Cristo, que es el que es la fuente de poder. Mira, algunos se ponen a hablar hasta de Moisés, de Abraham, de la ley, tanta cosa, hermano, y descuidan al único que es más importante, que es Cristo. Y hermano, Cristo es la fuente de poder. Cristo es la fuente de poder. Mateo capítulo 9, versículo 6, hermano, Mateo 9. Y el versículo 6, y hay muchos, hay 120 pasajes que hablan de la palabra dunamis y otros tantos que hablan de la palabra dunamis. La otra es dunamis y la otra es, ahorita le digo la palabra porque la escribí, pero se parece, pero no es la misma. Dinami, que es parecida, pero no lo mismo. Y cientos de veces está la palabra dunamis y cientos de veces está la palabra dinami, que quiere decir poder. Hermanos, pero escogí algunos versículos nada más. Mateo capítulo 9, versículo 34. Dice ahí, hermano, Mateo capítulo 9. Un segundito, hermanos. Hechos capítulo 9, hermanos. Los moví y eran Hechos. Hechos capítulo 9. Y el versículo 34, ya lo leímos, pero otra vez vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, dice, no lo leímos ayer, y dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿Quién sanó a Eneas, hermanos? Jesucristo, a través del apóstol Pedro. Y bueno, hay más pasajes. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 9, versículo 6. Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios, pues para que sepáis, ¿sí, hermanos? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hermanos, en todos los pasajes que les he abierto y explicado está la palabra poder, potestad, poder. En el griego, en el original, la palabra es la misma, dunamis, dinamita, poder grande de Dios. Y hermano, vemos que en Jesucristo está el poder. Y hermano, vamos, hermanos, a ver esas 7, ya vimos una, que es Cristo. Pero vamos a ver, hermanos, de dónde viene el poder. Mire Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice, hermanos, ahí en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración, hermanos, usted la conoce. Ahora mire, por favor, ahí en el versículo 13 dice la palabra de Dios, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, ¿y qué más? Y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra de Dios es muy clara, el poder es de Dios. El poder es de Dios. Entonces, número 1, el poder es de Dios. El poder es de Dios. Y vemos cómo Cristo, que también ya lo vimos, sería el punto número 2. También como Cristo, hermanos, dice la palabra de Dios que en el nombre y en el poder de Él sacaban demonios, sanaban. Y hermanos, Él tenía el poder también en la tierra para sanar y para sacar demonios y para hacer milagros. La palabra poder, la palabra dinamis,
en el griego, en el original, también se traduce, hermano, como milagros. Cuando la Biblia dice que Jesús hacía milagros, es la palabra dinamis. En la King James se escribe mighty works, que es la misma palabra, dinamis, poder. Entonces, poder, milagros, es la misma palabra que se usa en todos estos pasajes, que la Biblia dice que el poder está en Dios. El poder es de Dios, el poder es el de Cristo también. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y el versículo 46 dice la palabra del Señor, pero Jesús dijo, ¿estamos ahí, hermanos? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido ¿qué? Poder de mí. Por eso la palabra dinamis, poder inherente. El poder estaba en Cristo como humano, como hombre, y tenía un poder, hermano, que emanaba de él, y alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. Yo tengo poder y alguien me tocó. En el inglés se traduce como virtue, o algo así. Y en la 909 también se traduce como virtud. Aquí en la Reina Valera como poder, pero está diciendo lo mismo. De Cristo salió poder. Alguien tocó a Cristo y de Cristo salió poder. En este caso, hermanos, era esa mujer con flujo de sangre que había tocado a Jesús y salió poder de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos tener poder? El poder viene de Dios y el poder viene de Jesús. ¿Por qué nos falta poder? ¿Qué nos falta? Dios. Y nos falta Jesús. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Jesús. Dios concede este poder a los hombres. Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hermano, estamos leyendo la misma Biblia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para lo mismo que él hacía: sanar enfermos y sacar demonios. Autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y de esa manera predicar el evangelio, el reino de Dios, y sanar a los enfermos. Si queremos impactar, hermano, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, vecinos, si queremos en verdad que Dios haga algo grande con nosotros, que Dios nos use mientras vivimos aquí, necesitamos el poder de ver gente sanada y el poder de ver demonios saliendo de la gente. Porque puede ser que nos presenten un endemoniado y pues hay que orar y pues que Dios lo ayude y pues no pasa nada y sigue la persona endemoniada o está enfermo y pues no sé, a lo mejor Dios ya quiere que se muera porque no tienes poder. Pero tienes que humildemente pararte delante de Dios y decir: Señor, en tu nombre Jesucristo, mira, están buscándome a mí porque creen que yo te conozco. Y Señor, en el nombre de Cristo y con tu poder, levanta a este enfermo para que crean en ti. Y hermano, yo he visto que la mayoría de veces Dios sana al enfermo. No siempre, porque Dios también tiene sus planes y tiene Él sabe lo que está haciendo, pero hermano, muchas veces a la gente ya le toca, pero por la oración, hermano, Dios lo deja un poco más o mucho más, porque hermano, Dios quiere confirmar su evangelio a través del poder de Dios en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo o no, hermano? Entonces, si Dios no hace milagros, entonces ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Pero hermano, muchas veces no tenemos confianza porque en nuestra vida le falta algo. Y eso que le falta está en el siguiente punto, hermano.
Pero hermano, mire Hechos 19, y el versículo 11, dice la palabra de Dios ahí, hermanos, Hechos 19, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ve, hermano, el patrón, ve la similitud, los espíritus malos y los enfermos. Y Pablo tenía el poder inherente de Cristo, el poder de Cristo en su vida, en su ser, en su cuerpo de carne. Pablo tenía tanto poder que hasta los delantales y los pañuelos, con solo tocar a un enfermo, sanaban, hermano, y estaba lleno del poder de Dios, comprometido con Cristo, hermano. Y nosotros necesitamos ese compromiso. Pero mire, hermano, lo contrario, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, el jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermano, hasta cómico está la cosa, pero algunos bautistas parecen los hijos de Esceva. Y por eso no pueden invocar a Jesús cuando se presenta el demonio, se presenta a los enfermos. Porque el demonio dice: pues yo conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? Tú no tienes nada de Jesús. Nomás el nombre Bautista, pero Bautista no tiene nada que ver con Jesús. Entonces necesitamos, hermano, en verdad, el poder de Jesús. Pablo sanaba, Pablo con el poder de Jesús sanaba enfermos, pero los hijos de Esceva salieron desnudos, avergonzados al enfrentarse con el enemigo, porque no había en ellos poder. Pero vimos, hermano, que Dios le dio poder a los hombres y les dijo que sanaran enfermos, que sacaran demonios y predicaran el evangelio del reino. Y el problema, hermano, es que nosotros pensamos en los carismáticos pentecostales que hacen shows y que según sacan demonios y que sanan ahí gente haciendo espectáculo. No, hermano, no estamos hablando de hacer un circo en la iglesia. Estamos hablando de ir afuera, hermanos, invocar el poder de Cristo, orar y pedirle a Dios que nos ayude a ganar las almas para Cristo. Es lo que estoy diciendo. Yo no creo, hermano, perdón por la palabra, yo no creo en payasadas de que, mira un milagro, no. A veces pasan videos ahí en Facebook o Instagram, mira un milagro, y yo, eso no es un milagro, eso es un show, es una mentira. Pero la gente cree tanta cosa, hermano, tanta mentira. Sacan, mira el video de un ángel y que pasó por el servicio, mira un ángel, el video, mira de unos que están bautizando y atrás se mira una sombra, son ángeles, es la cámara sucia ¿me entiende, hermano? Pues la gente cree todas esas payasadas y no tiene el poder de Dios, no tiene el poder de Dios, porque nos falta darle la gloria a Dios, porque dice: tuyo es el poder y la gloria. Nos falta pasar tiempo con Cristo. Pero, hermano, el poder de Dios se recibe y se manifiesta, número 3, por el Espíritu Santo. Lucas 24, 49, Lucas 24, y el versículo 49, dice la palabra del Señor así, Lucas 24, 49, he aquí, hablando Cristo, letras rojas: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto. Poder desde lo alto, el poder del Espíritu Santo desde lo alto. Ustedes no van a poder hacer mi obra si no son investidos, como con vestiduras, investidos, una vestidura de poder, del poder del Espíritu Santo. Cristo en la tierra mandó a sus discípulos a que sanaran enfermos, a que sacaran demonios. Cristo fue al cielo, mandó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos invista del poder de lo alto. Mire por favor a Romanos capítulo 15, versículo 19, Romanos 15, 19. Dice la palabra del Señor, Romanos 15, 19, dice así: con potencia de señales y prodigios, en el poder de ¿quién, hermanos? Del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Potencia, poder. Potencia, señales, prodigios, poder. Pablo, hermano, avanzaba porque en él, hermano, había poder y la gente creía y las iglesias crecían rápido porque había poder y llenó del evangelio todo el mundo conocido porque había en él poder, el poder del Espíritu de Dios. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 4, 1 Corintios capítulo 2, está enseguidita. Versículo 4 dice la palabra de Dios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? Dunamis, poder de Dios. Vemos cómo entonces la obra de Dios es fundamentada, hermano, en el nombre de Cristo, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, hermano. Y entonces, hermano, hay poder para acabar con el mal, para atar al demonio y para sanar enfermos. El poder de Dios, hermano, número 4, se manifiesta por la santidad. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, desde el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué, hermanos? De santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Santidad es estar cerca de Dios. Santidad es apartarse del mal para servir a Dios. Para que haya poder en nuestra vida necesitamos santidad. Si nosotros no tenemos santidad, hermanos, si andamos entre la inmundicia, lo contrario de santidad es inmundicia. Fornicación, lascivia, envidias, ira, desorden sexual, tanta cosa, hermano, que es sucia. No podemos ser santos. Para ser santos necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, necesitamos orar, necesitamos escuchar palabra de Dios, necesitamos tener fe, necesitamos consagrarnos para su servicio. Santidad es estar apartado para Dios y el poder de Dios se manifiesta por la santidad. Estamos, hermano, un grupo de hermanos y mucha gente, hermano, tiene muy buenas intenciones de ser usado por Dios y quiere que Dios haga grandes obras, mighty works, pero no se santifican, no va a suceder. Oye, pero llené un camión con el poder de la carne, pero todo eso se acaba, se desvanece. Digo, hermano, porque podemos hacer tantas cosas. ¿Podemos llenar esta iglesia con el poder de la carne?
trabajar, esforzarnos, promover tanta cosa, hermano. Y no digo que está mal buscar llenar la iglesia. Lo que digo, hermano, es que debe ser el poder de Dios. Digo, porque debemos querer llenar la iglesia, pero no con el brazo de la carne. Mira, al cabo hago promoción, doy comida, aunque iba en inmoralidad, al cabo como quiera hay mucha gente. Porque, hermano, tristemente, hermano, usted sabe de muchos casos de personas que aparentemente son grandes siervos de Dios, pero viven en la carne y en pecado sucio. Entonces, yo digo que hay que trabajar y hay que buscar hacer promoción y traer gente y de todas maneras, pero hermano, en santidad, porque si no, todo se va a destruir. El poder de Dios, hermano, se manifiesta en santidad. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y aquí la palabra dunamis aparece otra vez, hermano. Hebreos 11, 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y luego, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la palabra de Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué, hermanos? La palabra fuerza es la palabra dunamis. Mighty works, miracles, poder. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder. Poder de lo alto. Es un milagro para concebir. Tenía 90 años, hermano. Poder de lo alto para concebir. Hebreos capítulo 11, versículo 34, dice la palabra de Dios, apagaron fuegos impetuosos. La palabra impetuosos ahí, hermano, es la palabra dunamis, poderosos. Medrac, Sadrach y Abednego. Gracias, hermano. A ver, ¿cómo es, hermano? Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra de Dios, apagaron fuegos impetuosos. Tuvieron el poder por causa de la fe. Otra manera, hermano, en que se manifiesta el poder de Dios es a través de la fe. Marcos capítulo 4, versículo 40. Marcos capítulo 4, versículo 40. Dice la palabra de Dios, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Que no tenéis fe? Si tú no tienes fe, no tienes poder. Si tú no tienes fe, estás temeroso, estás turbado, vives en la mediocridad, porque para poder ver el poder de Dios necesitas fe. Y ahí está la palabra, hermano. Ahora, una última cosa. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. ¿Llegamos, hermanos? Dice la palabra de Dios, por tanto, vamos a ver si... No, Hechos 20, 32 dice, y ahora, hermanos, Hechos 20, 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene, ¿qué, hermanos? Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, hermanos, una aclaración. Esta no es la palabra dunamis. Esta es la palabra dinamai, que quiere decir un poder que hace posible otras cosas. O sea, para ponerlo en perspectiva, la palabra de Dios es el catalizador que te lleva a tener fe, que te lleva a conocer a Dios, que te lleva a tener comunión con Cristo, que te lleva al poder del Espíritu Santo, que te lleva a la santidad, que te lleva a todo lo necesario, hermano,
para tener el poder de Dios. Tiene poder, dinamai. Esa es la que te agarra y te lleva al poder de Dios. Sin conocer la palabra de Dios, no hay poder. No hay dunamis, no hay dinamita, no hay fuerza. Necesitamos el poder de la palabra de Dios. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene dinamai, que te puede llevar, que te puede catapultar, que tiene el poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Y hermanos, una más, usted sabe, Elías oró. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sujeto, ¿qué quiere decir sujeto? Que está pescado, ¿verdad? De todos los pecados que nosotros también estamos también agarrados, ¿no? Y batallamos todos los días con esos pecados. Sin embargo, Elías oró y Dios, hermanos, cerró los cielos y Elías oró y Dios mandó lluvia, y dice la palabra de Dios que también de esa manera podemos traer a un hermano extraviado a los pies de Cristo. Con el poder de la oración. El poder de la oración. Tenemos 7 cosas exactas que nos dan el poder de Dios. Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, la santidad, la fe, la palabra y la oración. Hermano, este mundo necesita desesperadamente una iglesia con el poder de Dios. Tú, como padre o madre o como joven, necesitas el poder de Dios. Vamos a ver nada más dos versículos del Antiguo Testamento. No voy a pedir que abran, pero vamos al libro de Job. Puedes ponerlo en la pantalla, Moy, por favor. Job capítulo 5. Versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios. Job capítulo 5, versículo 8 y 9. Estamos ahí, hermanos. Job 5, 8 y 9. Dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Versículo 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Para Dios no hay imposible, hermano. Para Dios no hay impedimentos. Vamos a ver Salmo 111, 2. Salmo 111, 2. En la pantalla. Salmo 111, 2. Dice la palabra de Dios. Vamos a esperar porque Salmo 111, 2. En la pantalla, por favor. 1, 2. No. 111, 12. Dice, grandes son las obras de Jehová. La palabra grandes está hablando de algo alto, algo ruidoso, algo vasto. Grandes son las obras de Dios, buscadas de todos los que las quieren. A ver si, hermanos, recordamos qué necesitamos para el poder de Dios. Podemos pensar en la Trinidad, son 3 cosas. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo y ¿qué más? El Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Alguien recuerda? Santidad, fe, la palabra. Hermano, eso es garantía de poder para que los demonios se postren delante de Cristo, y aún para orar y que Dios conteste y haga milagros de sanidades o de cualquier cosa, hermano, que podamos. Yo, la verdad, necesito este poder, y yo creo, hermano, que podemos obtenerlo si nosotros en verdad lo queremos. Vamos a orar, hermanos. Padre, le doy gracias por su palabra. Y Señor, hay tanta gente endemoniada, hay tanta gente, Señor, enferma, y tenemos tanta incapacidad de nosotros, Señor, y a veces vivimos frustrados, Señor. A veces Satanás nos avergüenza, Señor, porque no hay en nosotros poder. Somos avergonzados, Señor, como los hijos de tal Seba. Pero, Señor, ahí está la clave. Tuyo es el poder. En el nombre de Cristo, en el poder de la llenura del Espíritu Santo,
tu palabra, la oración, la fe, la santidad. La santidad. ¿Quién diría, pastor? Yo sé los cambios que necesito hacer en mi vida. Yo sé las cosas que tengo que añadir a mi vida. Yo necesito ese poder y lo voy a buscar. Voy a hacer lo que acabo de escuchar. Voy a buscar el poder de Dios, Cristo, conocerlo más. Ser lleno del Espíritu Santo a través de la palabra, la oración. Tener fe, creer que tú puedes. Y vivir en santidad. Quitar toda la inmundicia de mi vida. Aquí está mi vida, pastor. ¿Alguien levanta su mano? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pastor, aquí está mi vida. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ese poder. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Señor, tú has visto todos los muertos que no pueden levantar su mano, Señor. Y te pido que los vivifiques, Señor, porque están muertos. Ayúdalos, Señor. Bendícelos. Ayúdanos, Señor, a avanzar como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.